Buenos días, que Dios le bendiga otra vez. Bienvenido, qué bueno que está conectado al servicio. Gracias a nuestro equipo de alabanza y adoración que nos dirigieron en un tiempo excelente. Vamos a continuar hoy con nuestra serie Señales y vamos a hablar hoy de la tercera señal de la cual el libro de Juan nos habla que Jesús hizo. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 del versículo 1 al 16. Y esta señal que Jesús hace, esta historia que nos cuenta Juan, toma lugar en un lugar que se llamaba Betesda. Y es importante entender un poquito el contexto de cómo toma lugar esta señal. Era el tiempo de las fiestas en Jerusalén. Es importante entender que Jerusalén se encuentra al sur de Israel, y en ese tiempo, en el sur de Israel, o sea, en Jerusalén, era donde habitaba el poder. Entonces, lo que significa esto es que cuando Jesús hace milagros ahí, significa que estos milagros ahora esta gente en el poder lo ve o ven a Jesús, ven estas señales como una amenaza. Entonces es importante entender ese contexto. Vamos a leer entonces el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 1 al 16, va a estar ahí en su pantalla. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano. Así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces estos líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Me gustaría orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que nos da vida. Hoy háblanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero que vea este cuadro, o quiero que se imagine este lugar, este estanque, esta alberca, esta piscina. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, y uno piensa, o los historiadores pensaban realmente que ese lugar no existía, pero hace varios años y hace varias décadas descubrieron este lugar y se dan cuenta y excavaron y encuentran los 5 pórticos, y encuentran que está cerca de la entrada de las ovejas, que la entrada a la ciudad, que se llamaba la entrada de las ovejas, y se creía que esa entrada se llamaba así porque era por donde la gente entraba con sus ovejas
para ir a ofrecer sacrificios al templo. Entonces es un estanque enorme, realmente es muy grande. Y quiero que imagine el cuadro. Jesús o Jerusalén en ese tiempo podría que había algunas 200,000 personas, pero como era el tiempo de las fiestas, todo el mundo venía de todos lados a Jerusalén y se estima que había más de 1,000,000 de personas en la ciudad por el tiempo de las fiestas. Entonces hay mucha gente, hay muchos enfermos que habían llegado a el estanque de Betesda, ¿sí? Habían llegado porque se creía que de vez en cuando llegaba un ángel y agitaba el agua y el primero que se aventara ahí era sano. Eso era realmente, eran supersticiones, ¿sí? Pero ese es un tema para otro día. Pero quiero que imaginen entonces el cuadro. Hay mucha gente en la ciudad. Hay muchos enfermos, ciegos. El pasaje nos dice que había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y estaban tendidos en los pórticos del estanque, esperando que las aguas se agitaran para aventarse y esperar recibir su sanidad. Había mucha gente. Quiero que usted imagine, si usted vive en el área de Los Ángeles, podríamos imaginarnos una ciudad o una calle cerca del centro de Los Ángeles llamada la San Pedro, donde está la calle, el lugar conocido como Skid Row, donde hay mucha gente que vive en la calle, ¿sí? Y cuando uno camina por esa calle, uno puede ver que hay gente enferma también, hay gente que está sufriendo, hay gente que tiene adicciones a las drogas, al alcoholismo, mucha gente, ¿sí? Imagínese ese cuadro y a ese lugar Jesús llega. Ahora, es importante entender lo que significa la palabra Betesda. Este estanque se llamaba Betesda. Betesda significa casa de gracia. Me encanta ese nombre porque en el pasaje leímos que este hombre encuentra su sanidad y se llama... Este estanque Betesda significa casa de gracia y ciertamente todo lo que recibimos, nuestra sanidad, nuestros recursos, todo lo que Dios nos da es por su gracia, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Belén significa casa de pan. Y la Biblia describe a Jesús como Jesús es el pan de vida y Jesús nació en Belén. ¿O qué tal la palabra que usted ha escuchado también? Betel, ¿sí? Betel significa casa de Dios, ¿sí? Él es corto para Elohim, que es un nombre para Dios. Entonces, es importante entender lo que significan estas cosas. Entonces, Betesda significa casa de gracia. Y fue por la gracia de Jesús que este hombre paralítico, ¿sí?, recibe su sanidad. Ahora, quiero que veamos el cuadro de lo que está sucediendo. Jesús entra a este lugar donde hay muchos enfermos. Juan no nos dice si hubo otras sanidades, simplemente Juan nos muestra o nos relata esta tercera señal en su carta, en su evangelio, ¿sí? Y dice que Jesús sanó a un paralítico. Ahora, la palabra que Jesús, la pregunta, que Jesús le hace al paralítico es: ¿quieres ser sano? En la versión que leí, que es la versión Nueva Traducción Viviente, es: ¿te gustaría recuperar la salud? Me encanta esta pregunta, pero vamos a ser honestos. Es una pregunta realmente un poco rara, porque si estás enfermo durante 38 años, es obvio que anhelas ser sano, ¿cierto? Y uno pensaría que eso es cierto, que si estás enfermo durante muchos años, deseas recibir tu sanidad.
Sin embargo, Jesús va y le pregunta, ¿quieres recuperar la salud? ¿Quieres ser sano? Y esa es la pregunta que nos hace Jesucristo a nosotros hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Quieres que Dios sane tu cuerpo? ¿Quieres que Dios sane tus emociones? ¿Quieres que Dios sane tu familia? Me encanta esta pregunta porque Jesús literalmente está esperando la respuesta de este hombre. Y la respuesta de este hombre realmente es una respuesta que cuando la leemos me impacta un poquito. Si yo estuviera enfermo durante todo ese tiempo y me pregunta Jesús, ¿quieres ser sano? Yo inmediatamente contestaría, claro que sí. Sin embargo, este hombre contesta y le dice a Jesús, es que no tengo a nadie que me meta al estanque. No tengo a nadie que me ayude. Y Jesús no le preguntó, ¿quieres que yo te ayude a entrar al agua? No, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recuperar la salud? Ahora, en este pasaje también hay algunas otras cosas de las que necesitamos estar conscientes y ver. La primera es esta, Jesús lo miró. Eso nos debería dar alivio, nos debería traer paz, nos debería, debería despertar en nosotros el conocimiento de que Jesús mira o ve cada una de nuestras situaciones. Habiendo tantos enfermos, este pasaje nos dice que Jesús lo miró. En medio de toda la multitud, Jesús lo miró. No miró al hombre ciego, no miró al hombre sordo, no miró a otra persona enferma, miró al hombre que estaba ahí hace 38 años. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. La edad promedio en ese tiempo eran 40 años. La edad promedio de vida en ese tiempo eran entre 40 a 45 años. Y este hombre había estado enfermo durante 38 años. Y dice este pasaje que Jesús lo miró. La otra cosa que es importante entender es, número 2, Jesús sabía. Jesús no solamente lo vio, Jesús sabía su condición. Jesús sabía cuánto tiempo había estado enfermo este hombre. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que Él sabe lo que estás atravesando. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe dónde necesitas recuperar tu salud. Él sabe lo que necesitas que Él supla. Él sabe tu necesidad. Él lo sabe todo. Pero llega un punto en esta historia donde aunque Él te ve, aunque Él ve a este hombre paralítico, aunque Él sabe la situación de este hombre paralítico, le hace la pregunta. ¿Sabes? Dios sabe tu situación, Dios sabe lo que estás pasando, Dios ha visto, pero Dios hoy te hace la pregunta, ¿deseas que yo haga algo? ¿Deseas que yo te sane? Esta pregunta le cambió la vida a este hombre. ¿Sabe? Yo creo que esta pregunta Jesús la hizo porque este hombre tenía su fe en otra cosa. Así como usted y yo, a veces ponemos nuestra fe en otras cosas. Ponemos nuestra fe en nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro dinero, nuestro trabajo, en otra gente, en lugar de poner nuestra fe en el Dios que lo puede hacer todo. Y Jesús le pregunta,
¿quieres que te sane? ¿Quieres recuperar la salud? Y en lugar de que este hombre conteste, sí, sáname, no, contesta, pero es que no tengo a nadie que me meta al estanque. ¿Sabe lo que es eso? Una excusa. ¿Cuántas excusas hemos puesto usted y yo y no hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas de una manera poderosa por las excusas que constantemente estamos poniendo? Jesucristo le pregunta a este hombre, le hace esta pregunta tan importante que le cambia la vida, pero puso una excusa. ¿Sabe? Usted y yo tenemos excusas. Y para ser honestos, a veces nos hacemos cómodos con nuestra enfermedad. Hay gente que está luchando con adicciones, que piensan que nunca van a poder salir, que lo han intentado, pero se dan por vencidos porque una y otra vez fracasan y eventualmente tú dices, bueno, así soy yo, así tengo que vivir, así voy a aprender a vivir con esta adicción a las drogas, o adicción al alcohol, o adicción a la pornografía, adicción a alguna otra sustancia. Y has intentado y has fracasado una y otra vez, porque entonces ya decides hacerte cómodo y decir, bueno, así voy a vivir, así va a ser siempre. Otra gente se hace cómoda en su pecado. ¿Sí? Piensas que no puedes vencer esa tentación, entonces has aprendido a hacerte cómodo y a vivir con ese pecado. Otra gente se hace cómoda en su miseria. Mire, yo he conocido gente que vive en la calle, que se le ha ayudado y se les ayuda y están bien un poquito, pero vuelven a vivir en la calle porque se hicieron cómodos viviendo de esa manera. ¿Te has hecho cómodo en tu enfermedad o en tu adicción o en tu pecado o en tu miseria? Jesucristo quiere sanarte y escucha bien, puede sanarte. Jesús te ve y Jesús sabe lo que necesitas. Entonces lo que Jesús le dice a este hombre es esto: levántate. Escuche bien, Jesús le dice, levántate. No le dice, ay, pobrecito de ti que no tienes a alguien que te ayude a entrar al estanque. Pobre de ti que has estado aquí 38 años. No, Jesús le dice, levántate. Básicamente le da un mandamiento y le está diciendo, hey, ¿quieres que te sane? Y Jesús sabe lo que este hombre necesita, y a pesar de la excusa, Jesús le dice, levántate. Y eso te dice Jesús a ti, eso me dice a mí, levántate. No te quedes ahí tirado, levántate. Jesús no le dijo, ay, qué lástima que no tienes a alguien que te meta al estanque, qué lástima. No. Jesús le dijo, deja las excusas. Bueno, no le dijo eso, pero básicamente es lo que estaba pasando. Deja tu excusa o deja de poner tu fe en el agua que se va a agitar, ¿sí? Y levántate. En otras palabras, yo puedo sanarte. ¿Quieres que te sane? Sí, entonces levántate. Hazlo con fe. ¿Crees que yo tengo el poder para sanarte? Sí, entonces levántate. Este hombre paralítico posiblemente estaba pensando, ojalá y este Jesús, este hombre al que no conocía, sea el que finalmente me ayude a entrar al estanque. Pero Jesús, en lugar de decirle, ven, yo te ayudo, yo te levanto, Jesús le dice, levántate. Y Jesús te dice hoy, levántate. La segunda cosa que le dijo es esta: enrolla tu camilla. O levanta tu camilla. Levanta ese lugar donde estás acostado. Deshazte de esas excusas. Quita ese lugar que te hace estar cómodo y levántate y camina. Jesús te dice hoy, levántate y levanta eso que te hace estar cómodo.
Ahora, volvamos al cuadro otra vez. Este hombre levanta su camilla, el pasaje nos dice que la enrolla y va caminando y los religiosos lo ven. Y le dicen, no puedes trabajar el día de descanso. No puedes trabajar el día de descanso. Piensa en eso un poquito. Si yo hubiera visto un milagro así, yo no me hubiera preocupado por ver a este paralítico levantando su camilla. Yo hubiera celebrado que este paralítico que hemos visto por años y años y años enfermo, ahora está sano. Sin embargo, los religiosos, el corazón de ellos está lejos del corazón de Dios y se enfocan en lo incorrecto. En lugar de enfocarse en lo milagroso, en la señal, se enfocaron en sus reglas religiosas. ¿Cómo es posible que este hombre esté trabajando? ¿Cómo es posible? Eso lo hemos visto y lo hemos visto mucho en la iglesia. Hemos visto mucho cómo Dios obra en alguien y en lugar a veces de celebrar el milagro, criticamos a la persona. ¿Sí? Cuando vemos un cambio en la persona, en lugar de celebrar lo que Dios ha hecho, queremos recordar lo que esta persona fue. Y ese es un corazón de religiosidad. El corazón de religiosidad, el corazón religioso está lejos del corazón de Dios. Si tú eres un religioso, Dios te dice hoy, deja eso, levántate y camina. Si tú eres un religioso, tú necesitas pedirle a Dios que te dé ojos para ver como Él ve. Que te dé ojos para ver a la gente que está enferma esperando un toque de parte de Dios. ¿Sabe? Que a usted y a mí Dios nos ha dado el ministerio, Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y si tú ves a una persona en necesidad, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación para que tú puedas ir y ayudar a esa persona y bendecir a esa persona. Y no verlos con ojos religiosos, sino verlos con ojos como en Bethesda, que significa casa de gracia. Con ojos de gracia. Diga conmigo, gracia. Casa de gracia. La iglesia, usted y yo, debemos ser casas de gracia. Déjeme repetir eso otra vez. Debemos ser, usted y yo, la iglesia, casas de gracia. ¿Es usted una persona que extiende gracia? ¿Es usted una persona que extiende bendición a los demás? ¿Sabe? Nuestra más alta meta debería ser o debe ser imitar a Jesús en todo. Jesús llegó y vio al paralítico. Jesús no solamente lo vio, sino que se acercó con él y buscó sanarlo. Entonces, hoy, quiero cerrar con esto. Jesús te está diciendo, yo te he visto, así como él vio al paralítico. Yo sé lo que necesitas. Él lo sabe. Pero Dios te dice estas dos cosas. Levántate y deja tu comodidad. Levántate y deja tu comodidad. Quiero cerrar con este ejemplo muy práctico. Usted tal vez está preguntando, pastor, pero yo lucho con ciertas cosas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una cosa obviamente que usted debe hacer es orar. Orar. Y cuando Dios te dice, ¿quieres ser sano? Dígale sí y no ponga excusas. Pero hay cosas prácticas que usted y yo podemos hacer. Si tú estás luchando con una tentación, con una adicción, tú necesitas buscar la manera de alejarte
de esa tentación. Si tú estás luchando con el adulterio, tú necesitas romper con esa relación y pedirle a Dios que sane tu matrimonio, tu familia. Y Dios lo puede hacer, porque Dios te pregunta, ¿quieres que sane tu matrimonio? ¿Estás luchando con una adicción a la pornografía? Dios quiere sanarte de esa adicción. Estás luchando con situaciones, una situación en tu trabajo donde posiblemente estás teniendo una amistad más íntima o inapropiada con un compañero de trabajo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Necesitas cambiar de trabajo. Mire, hay cosas prácticas que debemos hacer para poder ser libres. Jesús le dijo a este hombre, después de que este hombre se encuentra con los religiosos y le preguntan, ¿quién hizo esto? Él le dice, no sé. Me encanta su respuesta porque este hombre dice, no sé, yo no sé quién era, no sé de dónde venía. Lo único que sé es que durante 38 años era un inválido y ahora puedo caminar. Me encanta su respuesta, porque le dicen, ¿quién te dijo que hicieras eso? Y dice que le exigieron, ¿quién te dijo que te levantes y que recojas tu camilla? Y este hombre dice, no sé, yo no sé si él es el que dicen que convirtió el agua en vino. Yo no sé si él es el que es el Galileo. Yo no sé de dónde salió. Yo no sé si tiene discípulos. Yo no sé nada. Lo único que sé es que antes estaba enfermo y ahora estoy sano. ¿Sí? Yo no sé nada. Antes estaba enfermo y ahora estoy sano. Y se encuentra con estos religiosos y lo que este hombre, el pasaje nos dice que Jesús se lo encuentra después en el templo. Me imagino que este hombre fue al templo, mire lo primero que él hizo, fue al templo tal vez a adorar a Dios, a darle gracias a Dios. Dice que Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más. No peques más, porque algo peor te puede pasar. Jesús lo sanó, pero no lo dejó en su comodidad. ¿Sí? No le dijo, levántate y ya estuvo. No. Le dice, levántate, camina, pero no peques más. Jesús hoy te quiere sanar. Jesús hoy te quiere restaurar. Pero cuando Él haga eso, y Él lo quiere hacer, entonces, el requisito para ti, el requisito para mí es caminar siguiendo a Jesús y no pecar más. Escúcheme bien, hermano, hermana, no pecar más. Cuando estos religiosos van y le exigen a Jesús, ¿por qué hiciste esto en el día de reposo? Me encanta la respuesta de Jesús. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Quiero que usted hoy descanse con el conocimiento, con el saber de que Jesús siempre trabaja a tu favor. Siempre trabaja a nuestro favor. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy levántate, camina y no peques más. Permítame orar. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Señor, gracias porque como este pasaje nos indica que Jesús vio al paralítico, vio al hombre enfermo, tú nos ves a nosotros también. Señor, yo te pido hoy que sanes a cada uno de mis hermanos que están enfermos, cualquiera que sea la enfermedad. Si es una enfermedad física, sana. Si es una enfermedad emocional, sana. Si es una enfermedad espiritual, sana en el nombre de Jesús. Señor, hoy queremos orar especialmente por nuestros hijos, por nuestros niños.
Señor, te pedimos una sanidad y protección sobre nuestros niños en el nombre de Jesús, nuestros pequeños. Oramos por las familias en el nombre de Jesús. Oramos por todos aquellos que están hoy, Señor, enfrentando la pregunta de ¿quieres ser sano? Que la respuesta sea sí y que podamos recibir nuestra sanidad hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora posiblemente usted está diciendo, pero no pecar más, ¿qué significa? ¿Qué tal si peco? ¿Qué tal si caigo? Eso no quiere decir que usted no va a cometer más errores. Usted los va a cometer, yo los voy a cometer. Pero la realidad es que siempre caminemos acercándonos a Jesús. Y cuando cometamos errores, pedir perdón y seguir caminando. Quiero bendecirle hoy, que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que guarde tu entrada y tu salida y ponga en ti su perfecta paz. Si usted recibe eso hoy, diga amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.